Buenos días, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan? Sí. Perfecto. Nos esperamos tantito a que lleguen los demás, ¿no? Déjenme ver si puedo conseguir algo para escribir, de que iba a usar el pizarrón. Espérenme. Siguen sin hablar, ¿verdad? Ya está dando la clase, güey. ¿En serio? Sí. Sí, guarda ¿No silencio, por escuchas? favor. No es cierto. Hebrea. Sí, profe, y yo tengo una duda en el multisim, porque cuando ayer estaba haciendo... Es que le tienes que mover ahí, cabrón, en el que dice, ¿Dónde? en el inicial, no sé qué, ese, creo que... Chispas. Estás raro. Buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, sí. Buenos días. Sí. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? Bien, bien. Perfecto. Bien, doctor. Perfecto. Recibí varios de sus proyectos de ustedes, no los he revisado. Si alguien así le faltó mandárselo ahorita, mándelo en este momento, ¿sale? Pero bueno, miren, la siguiente parte que quiero ver, que también nos vamos a estar apoyando mucho con simulaciones, pero un buen pedazo de la clase va a ser un poquito teórico.
de entender qué es lo que está pasando, ¿no? Pero la siguiente cosa que me interesa y de que quiero que se hagan bien especialistas en eso, quiero que sepan cómo utilizar los amplificadores operacionales. A lo mejor algunos de ustedes en sus proyectos del semestre pasado ya los empezaron a usar, pero quiero ahorita formalmente ya de que los vean y que ya sepan cómo usarlos, ¿no? Entonces, espérenme tantito, pongo esto, espérenme. ¿Qué es esto? Espérenme. ¿Qué es esto? A ver, espérame un tantito. Ok. Pues a ver si funciona. Miren, voy a comenzar ahorita este primer pedazo así con un pad así más, que a lo mejor no se va a ver tan bien, pero ahorita a ver si puedo conseguir un conector, un pad aquí para escribir mejor, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que es un amplificador operacional, no? Los amplificadores operacionales, déjenme nomás aquí poner, déjenme mejor hasta puedo poner texto, supongo, ¿no? Como que en azul está medio feo. Un amplificador operacional, ¿no? ¿Qué es lo que es? Es un dispositivo que va a estar formado va a tener 5 terminales. 3 de ellas van a ser terminales de entradas y salidas, como las conocemos nosotros, pero va a tener otro par de terminales. Entonces, mínimo son 5 terminales. Si ven, es una cosa mucho más compleja que lo que hemos usado ahorita, ¿no? Los dispositivos que hemos usado, pues todos tienen 2 terminales, ¿no? Son ya sea resistencias, capacitores, inductores, fuentes de voltaje, fuentes de corriente, los mismos multímetros, ¿no? Tienen dos terminales, ¿no? Esta cosa tiene 5 terminales. El símbolo de que utilicen esas cosas, déjenme ver si lo puedo hacer así, a ver si... Ay, espérenme, no. A ver, ¿lo puedo hacer así? Está medio garra. A ver. Pues no es lo que es, no es no es lo que me gustaría, pero bueno. A ver, está, ¿no? Tiene una terminal, el simbolito, como vienen siempre, es un simbolito que es como un triángulo. Tiene una terminal positiva, una negativa, que son entradas. Estas de acá son entradas que están acá. ¿Sí? Y una salida, que es la que está acá. Y adicionalmente tiene 2 terminales, piénsenlo como de la energía que tenemos que meterle al operacional para que funcione. ¿Sale? Entonces, ¿cuántos terminales son ahí? Pues digan ustedes. Son 5, ¿no? ¿Cuáles son las propiedades que tienen estos dispositivos? Si pongo mi mouse aquí, ¿ustedes lo ven o no? ¿Ven que estoy moviendo el mouse o no se ve eso? Sí, Sí. sí, sí. Sí. Ok. Sí, sí lo vemos. Ok. Una de las propiedades que tiene son varias, ¿no? Pues, si quieren vamos poniendo acá como contexto, a ver aquí, ¿no? Propiedades. Ay, ¿qué pasó? Ok, espérenme.
Propiedades, ¿sí? ¿Qué propiedades tiene? La resistencia de entrada, que vamos a llamarle impedancia. ¿Sí? Que es nada más resistencia, es lo mismo, ¿no? Para propósitos prácticos de lo que vamos a estar diciendo ahorita es lo mismito, ¿no? La resistencia de entrada es prácticamente infinita. ¿Sí? ¿Eso qué significa? ¿Qué entenderían ustedes por qué que es infinita es la resistencia de entrada? Si yo intento inyectar una corriente a través de eso, ¿voy a poder? No. O sí. Piénselo de esa manera, No, ¿no? sí. Ustedes pongan de alguna manera algún voltaje aquí que en cierta manera eso haga de que entre una corriente hacia acá. ¿Va a poder entrar una corriente hacia allá? Si a la entrada, pónganse ustedes a pensar así, miren, véanlo de esta manera. Tiene una fuente de voltaje y luego tienen un dispositivo que tiene como una resistencia de entrada, que es esta, ¿sí? Pero esta resistencia es, ay caray, qué feo me quedó eso, espérenme. Esa resistencia es infinita. Esta resistencia es infinita. ¿Cuánta corriente voy a tener aquí? ¿Cero? Cero, ¿no? Por definición, ¿verdad? Suena raro que lo vea así, pero pues es cero, ¿no? ¿Sale? Ah, caray. Ay, no voy a poder escribir arriba de lo que tenía, pero bueno, está bien. Doctor, Sí, ¿qué pasó? ¿qué es lo que hace que el amplificador operacional tenga una resistencia infinita? O sea, ¿qué hay dentro del amplificador? Em, bueno, primero, estos son propiedades, voy a ponerle aquí, ideales. ¿Sí? No significa de que un amplificador real va a tener ese tipo de comportamiento, ¿no? Pero si les interesa ver el tipo de amplificadores que tienen este tipo de propiedades, en donde la resistencia es muy, muy grande, a la entrada que tienen es un transistor. Se va a ver una cosa como estas. Un transistor, aunque medio lo hemos visto, pero no lo hemos usado realmente mucho, ¿no? Tiene 3 terminales, ¿no? Digo, terminal 1 aquí, terminal 2 acá, terminal 3 acá, ¿no? Si es un transistor de tipo MOS, que le llaman, ¿sí? Esos tienen la característica de que a la entrada aquí tiene una resistencia altísima. Físicamente, ¿cómo se ve? Se ve como un pedazo de metal, que es lo que le llaman el gate de esta cosa, ¿no? Es un metal que esquemáticamente es justamente esta cosa que ven aquí, ¿no? Esta línea que ven aquí. Denme un minutito y les voy a poder cambiar esta cosa a algo más razonable. Espérenme. Denme un segundo. Denme un segundo, porque esto está muy feo. Espérenme. ¿Cuál es la reunión que estamos usando? Acá está, espérenme. A ver. A ver. ¿Me escuchan ahorita? A ver, espérenme tantito.
Dame un segundo. A ver. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Ok, bueno, a ver, miren. A ver si aquí se ve un poquitín mejor, ¿no? Sale. Entonces, miren. Lo que estábamos haciendo era nomás para retomar un poquitito, ¿no? Son amplificadores operacionales, ¿no? Opcionales. En general tienen 5 terminales. 2 de ellas son para darle energía al circuito y 3 de ellas son de entradas y salidas, ¿no? 2 de entrada y una salida. ¿Cómo se ven? Los circuititos, pues se ven unas cosas así, ¿no? Se ven, la gente los dibuja como unos triangulitos, tiene una entrada negativa, una entrada positiva, una para darle un voltaje positivo, voltaje negativo, que son las fuentes de voltaje, o sea, la energía que puse acá, ¿no? Y pues ya está, ¿no? Una de ellas le llaman que es la entrada negativa, una que es la entrada positiva y la salida. Luego, nomás, su compañero me preguntó, bueno, ¿qué circuito puede tener una resistencia de entrada infinita? Este tipo o sea, porque ustedes pueden implementar este tipo de amplificadores operacionales con distintas tecnologías, ¿no? En particular, hay un tipo de tecnología que es la tecnología MOS, ¿no? Lo que significa MOS son siglas. Una de ellas es para decir que es un metal. Esta segunda, que es un óxido. Y esta tercera, que es un semiconductor. ¿Sí? La estructura en sí que tiene esta cosa se ve más o menos así. La parte de arriba, que es lo que es le llaman el gate de esta cosa, vamos a ponerlo acá nomás como que simbólicamente que se ve así. Es la conexión que tiene aquí. Luego, ay, caray, espérenme. Tiene una cosa que se ve así, ¿no? Estas son las 3 terminales que tiene, ¿no? Este es el gate que teníamos. Y vamos a ponerle una cosa acá que se llame el drain y el source, por ejemplo, ¿no? Nomás para ponerle terminales y nombres, ¿no? El gate, de manera conceptual, porque luego estuvo cambiando mucho, ¿no? Pero es una cosa que es metálica. Luego, en medio tiene una capa que es un óxido. ¿Sí? Pues es esto que tenemos acá, ¿no? Y luego abajo tiene alguna especie de algún tipo de semiconductor, ¿no? Ustedes todavía no ven mucho de eso, ¿no? Pero van a ver más adelante lo que es un semiconductor, ¿no? Pero es un semiconductor, por ejemplo, puede ser en la tecnología que utilizan sus computadoras, es un silicio, que a lo mejor está dopado con algún material tipo de la columna, de elementos de su tabla periódica de la columna 3 o de la columna 5. ¿Qué es lo que es nomás? La idea es de que este óxido que tienen ustedes aquí es un óxido que no permite el paso de corriente. Es un óxido cuya resistencia es prácticamente infinita. Si ustedes... Espérenme tantito, espérenme tantito. Ok, perdón. ¿No se parece un poquito esto a la estructura de los capacitores? ¿Cómo se ven los capacitores? Se ven así como un metal
dos metales sandwichando algún aislante, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cuál es la resistencia entre las dos capas de un capacitor? ¿Cuánta corriente puede pasar a través de eso? Nada. Pero, Pues de manera práctica cero, ¿no? Se darán otro tipo de fenómenos que son esos, pues, como lo que veíamos de que si la señal cambia en el tiempo, pues bueno, el cambio en voltaje pues genera corrientes, ¿no? Pero bueno, esa es otra cosa, ¿no? La corriente realmente que está pasando a través del óxido es cero, ¿no? Lo mismo ocurre acá, en los transistores. La corriente que va a pasar a través de el óxido es prácticamente nula. Entonces puedes decir de que es cero. Lo que sucede es de que en este tipo de transistores, si ustedes aplican un voltaje entre estas dos terminales, lo que genera es un canal de conducción en el semiconductor, las cuales pueden generar corrientes en esta dirección. Dejen ponerlo con otro color, nomás para que se vea la corriente, ¿no? Puede generar una corriente en esta dirección. No más. Para retomarlo aquí, ¿cómo se ve? Apliquen ustedes un voltaje aquí con respecto a aquí, por ejemplo. Y esto me genera un canal de conducción entre esta terminal y esta terminal, tal que pueda haber corrientes. Pero si yo, por ejemplo, esto es con un voltaje 1, si aplico un voltaje 2, por ejemplo, puedo hacer que este canal se corte y que la corriente a través de esto sea prácticamente cero. ¿Sí? Es un poquito la idea de lo que es un transistor, ¿no? Eso va un poquito más de lo que me interesaba aquí para ver ustedes con los amplificadores operacionales, pero los amplificadores operacionales, si uno va y se fija qué fregados es lo primero que ve la terminal en el momento en que entra, va a ser este tipo de cosas. Van a ser transistores conectados de esta manera. Y por lo tanto, la corriente que entra es prácticamente cero. ¿Sale? sí, Órale. Sí. Entonces, estamos escribiendo acá las propiedades de estos dispositivos, ¿no? Sus propiedades. Mucho de esto vamos a irlo viendo poco a poco. ¿Por qué? Porque como que no va a quedar claro a qué se deben eso, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí, lo de la resistencia de entrada, que vamos a ponerle impedancia de entrada. Es otra manera, acuérdense, de decirle a la resistencia de entrada. De manera, voy a ponerle acá nomás como propiedades ideales, ¿no? Para que quede claro. La resistencia de entrada vamos a hacer que sea, vamos a ponerle así, ¿no? Ah, bueno, si quieren nomás para que quede claro, ¿no? Para impedancia utilizamos zetas, nomás para que cuando estén viendo hojas de datos de los dispositivos, de que sepan qué es lo que es, ¿no? Esta es aproximadamente infinito. ¿Eh? ¿Qué otra? Esta no es obvia, pero es una de las propiedades que tiene, ¿no? Impedancia de salida. doctor. Nuevo. Mándeme. ¿Qué pasó? Tengo entendido que la impedancia es la suma de la reactancia y la resistencia, Sí, sí. pero la reactancia solo, o sea, ¿tiene Miren, sentido hablar de reactancia con corrientes continuas? sí, no, o sea, O es que lo, véanlo ahorita, miren, vamos a nosotros primero a analizar cómo se comportan estos dispositivos dentro del rango en el que todas las señales se pueden considerar, aunque sean señales continuas, son señales que de manera práctica son en DC. Es un DC con frecuencia baja, o sea, señal de AC con frecuencia baja, que para propósitos prácticos los consideramos como DC. En esa condición, todas, si son señales como que de DC,
toda la impedancia que va a tener, pues va a ser la resistencia real que nosotros conocemos. ¿Sale? Entonces, ahorita de manera práctica, si quieren, hasta enfóquense y llámenlo esta cosa resistencias de entrada. Si les molesta un poquito eso, ¿no? Pero son resistencias. ¿Sale? Ahora, déjenme un segundo. Dejen conectar esto de que como que se está empezando a enojar la batería. La resistencia de salida, que vamos a llamarle la impedancia. Espérenme. Ok. Esta es aproximadamente 0. Caray, a ver si. Es algo que a la salida te puede dar cualquier cantidad de corriente que tú quieras. Díganme ustedes, ningún dispositivo funciona así, ¿no? Hasta las fuentes de voltaje, que son justamente cosas que de manera ideal te pueden dar cualquier cantidad de corriente, ni las fuentes de voltaje funcionan así, ¿no? Siempre hay una resistencia de salida, ¿están de acuerdo? Pero de nuevo, estoy ahorita primero viendo las propiedades ideales que están teniendo esta cosa. Y para cuestión de análisis, la resistencia de salida, impedancia de salida, es 0. ¿Sale? ¿Alguna duda adicional? Perdón, ¿ibas a decir algo? ¿Iban a decir algo? No escuché bien. Sale, le seguimos entonces. Si tiene alguna duda, deténganme, ¿no? ¿Qué otra propiedad tiene? Es una cosa que no es muy obvia, pero miren, es dentro de las propiedades que está teniendo esta cosa. Si yo tengo un voltaje de entrada que estoy definiendo, por ejemplo, como el voltaje que tengo en la entrada positiva menos el voltaje de la entrada que tengo en la entrada negativa, y esto lo voy a definir como un delta B, ¿no? Si yo tengo una diferencia de voltaje a la entrada, el voltaje de salida va a estar dada por esa diferencia de entrada multiplicado por una ganancia. Y esa ganancia puede ser un número muy grandote. Un número muy grande. ¿Qué significa grande? Pues no sé, pues piénsenle, a lo mejor es 1000, a lo mejor es 100, a lo mejor es 10,000. Es un número grandote. Entonces, por ejemplo, Respecto al cambio. sí, o sea, es 1000 veces, 1000 o 100 o 10,000 veces. Eso depende del amplificador operacional, ¿no? Pues hay varios, ¿no? Se pueden conseguir uno de un modelo A, B, C, ¿no? Algunos tendrán ganancias más grandes que otras, ¿no? Lo que va a hacer es de que el voltaje de salida te va a agarrar la diferencia de voltajes en la entrada y te lo va a multiplicar por esa ganancia G. Nomás, por ejemplo, imagínense, ustedes lleguen y consíganse un amplificador operacional que tiene una ganancia de 1000 y vayan y pónganle un voltaje que viene de un sensor así chiquitito, ese sensor que le está generando 1 milivolt de diferencia. ¿Sí? ¿Qué es ese sensor? Pues imagínense, a lo mejor es una fotorresistencia, la cual la están poniendo a través de un voltaje aquí y tiene una corriente, bla, 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 bla. Y aquí ustedes están generando una diferencia de voltaje, por ejemplo, ¿no? Ustedes han hecho este tipo de aplicaciones, por eso se las pongo, ¿no?
Y esta diferencia de voltaje es chiquitita, es así como de 1 milivolt, por ejemplo. Pero ustedes quieren amplificar eso, ¿no? ¿Cómo hacen? Pues miren, no que sea la manera correcta de hacerlo. Ahorita más adelante nos vamos a dar cuenta de que hacerlo sí es mala idea, pero pues vamos nomás a hacerlo aquí, ¿no? Vamos a conectarlo así, vamos a conectarlo así. Y estamos utilizando un amplificador que tiene una ganancia de 1000. ¿Qué voltaje voy a tener a la salida? Aproximadamente. ¿Quién me dice? Acá se los acabo de decir, miren. Es voltaje de salida va a ser la ganancia multiplicada por la diferencia de voltaje. ¿Un volt? Un volt, ¿no? Voy a tener un volt aquí. Pues está bien, ¿no? Porque a lo mejor un milivolt está demasiado chiquito. Pero a lo mejor un volt ya está lo suficientemente grande para yo poderlo procesar, meterlo en un Arduino, que me haga algo, esto va a ser un sensor, pues que me prenda la luz o lo que sea, ¿no? Lo que sea, alguna cosa. Que una señal tan chiquita como un milivolt quizá no hubiera sido lo suficientemente buena como para mí, como para ver algo, ¿no? Pero a lo mejor un volt ya me sirve, ¿no? Entonces, se fijan, está amplificando la señal. Pues de ahí viene el término este que es un amplificador, ¿no? Es un amplificador operacional, ¿vale? Entonces, esta es otra de las propiedades, ¿no? De que la ganancia me la va, una diferencia de voltaje me la va a multiplicar por una ganancia. Y de nuevo esa ganancia puede ser un número grandote. ¿Sale? Y luego, miren, una propiedad adicional. Este tipo de propiedades sale más bien por como consecuencia de estas cosas que están teniendo acá. No es de que tenga dejen ponérselo así, porque muy comúnmente eso se los ponen como una propiedad del operacional, pero como si fuera una propiedad intrínseca del operacional y más bien resulta como respuesta a estas otras, ¿sí? ¿Qué es esta? Miren, ahí les va. Para esto, sí voy a utilizar yo un diagramita aquí. El operacional es una cosa rara, les digo. No es que es una propiedad intrínseca, sino dadas las aplicaciones que estamos utilizando, pensar que tiene esta propiedad siempre les va a ayudar a analizar los circuitos, ¿no? ¿Qué es? La diferencia de voltaje que pueda tener a la entrada. Ahí les va. Déjenme vuelvo a decir. Esto me va a generar un voltaje tal que la diferencia de voltaje se vaya hacia cero. A ver, ahí les va. Aunque les pongo de que este tipo de propiedades es en función de las otras y debido a la estructura interna de esto, pero no queda obvio. Miren, ahí les digo otra vez. El voltaje de salida que va a estar generando véanlo ahorita como una caja negra, ¿no? En donde tiene dos patas de entrada, una pata de salida, ¿no? Tiene otras dos, como ya les dije ahorita, que son las del B más, B menos, ¿no? B más, B menos aquí, pero pensándolo nomás como cosas de tres terminales, el voltaje de salida va a ser tal que va a intentar hacer que la diferencia de voltaje entre las dos patas de entrada, perdón, sea cero. Eso es un concepto raro, pero vamos a ver qué implicaciones tendría. Bueno, hasta ahorita, ¿dudas? Todavía. No. ¿Sí? Véanlo como propiedad y vamos a ver qué implicaciones tienen eso, ¿no? Y a lo mejor aquí van a empezar a reconocer algunas de los usos que ya le estuvimos dando en sus proyectos el semestre pasado. No para todos, por eso quiero verlo desde abajo, ¿no? Piensen en esto. Ay, caray, ese estuvo como que muy, muy feo. Piensen en esto. ¿Qué pasa si conecto esto
de esta manera, miren. Estoy generando como una retroalimentación y únicamente aquí estoy definiendo como que el voltaje de entrada es una cosa de una sola terminal. No como una diferencia de voltaje como puse acá, ¿no? De que es el voltaje del positivo menos el negativo, sino únicamente una sola terminal. Y estoy generando esa retroalimentación, ¿no? Déjame ponerle más bonita de que como que no se veía. Vamos a intentar ver en función de las propiedades que les dije ahorita, cuál va a ser el voltaje de salida. ¿Sí? Díganme ustedes. Esa tercera, bueno, si le ponemos números, ¿no? Esta era propiedad 1, propiedad 2, propiedad 3. Esa cuarta propiedad, ¿la podemos utilizar para determinar cuál va a ser el voltaje de salida? Vean aquí lo que está pasando, ¿no? O sea, estoy conectando. Ay, pues nomás no puedo hacer, es una cosa bonita, a ver. Estoy conectando la salida a una de las entradas y en particular la entrada negativa. Pues estaría aumentando el voltaje constantemente, ¿no? ¿Por qué constantemente? Digan ustedes. ¿Qué es lo que va a intentar hacer? Léanlo, lean esa cuarta propiedad que les dije. El voltaje de salida va a ser tal que la diferencia de voltaje entre las dos terminales sea cero. ¿Qué significa? El operacional va a intentar hacer que esto sea igual a cero, ¿no? Pues los va a tratar de igualar entonces, ¿no? Pues les va a tratar de igualar exactamente. ¿Cuándo va a ser la diferencia igual a cero? Cuando sean iguales, pero con signo negativo, ¿no? ¿Seguro, seguro? Oh, La diferencia entre dos cables va a ser cero si el voltaje entre los dos cables es el mismo, ¿no? sí, sí, sí. ¿Verdad? Entonces, la salida de voltaje va a ser igual al voltaje de entrada, ¿están de acuerdo? Si hago eso, ¿qué me va a suceder? Pues bueno, aquí tengo Vin, cualquier cosa que ponga aquí, por lo tanto acá también voy a tener Vin, ¿no? Y por lo tanto, Vin menos Vin, ¿cuánto es? Cero, ¿no? Pues ¿qué es lo que queríamos? ¿Qué es lo que se está generando aquí, no? Entonces, a ver, miren. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos teniendo un circuito en el que el voltaje de salida, ay, caray, el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada. Como que no se ve muy interesante, ¿no? Pero a ver, vamos a ver otras propiedades de que pueda tener. Miren. Impedancia de entrada, ¿cuánto es? Propiedad 1, ¿cuánto es? Infinito. Infinito. Impedancia de salida, ¿cuánto es? 0. De manera ideal, ¿no? Pero sí. Entonces, a ver, miren. ¿Qué estamos teniendo? Es algo de que primero no se veía como muy interesante, ¿no? Se veía algo así como que, nomás como que pues, es algo en el que como que el voltaje entrada igual a la salida. Pero miren, estamos teniendo una propiedad interesante, que son estas. Es algo que tiene una resistencia de entrada muy grandota, pero sin embargo me puede dar muchísima corriente. ¿En dónde usarían este tipo de cosas? A ver, digan ustedes. De nuevo, piensen en este tipo de aplicaciones que vimos acá arriba. Ay, caray. Este tipo de aplicaciones en donde tengo yo un sensor, ¿sí? Tengo algunas especies así como de un sensorcito aquí, en donde a su salida me está dando una diferencia de voltaje. O digamos, algún voltaje de que esté, si quieren no hay que verlo como una salida de voltaje, sino con respecto a una referencia,
me está dando un voltaje, digamos, entre 1 y 2 volts, por ejemplo, ¿no? Dejen ponérselo así nomás. Entre 1 y 2 volts, ¿sí? Es ese voltaje de salida. Del sensor. Vamos a ponerle, si quieren, en lugar de salida, vamos a ponerle voltaje de sensor, ¿no? Voltaje de ese. Pero es algo en donde si lo intento yo medir, la misma medida me perturba el valor del sensor. Entonces, ¿cómo le hago yo para poder medir un voltaje tan chiquitito? Ya les había dicho yo a ustedes, ¿se acuerdan de ese tipo de aplicaciones en donde van y quieren construir un electrocardiograma? Quieren medir el voltaje chiquito que te está generando a través de los electrodos, te está generando el corazón a través de la piel. O las señales de que están generando las neuronas en un cerebro. Pues son señales chiquitas, ¿no? Digamos, a lo mejor están lo suficientemente grandes como para poderlas medir, pero les está generando muy poquitita corriente. Tan poquita corriente que si le intentan medir con un multímetro, no pueden ver absolutamente nada. ¿Cómo se ve este sensor? Véanlo de esta manera. Se ve algo como una fuente de voltaje, que es como la señal, ¿no? Que quieren medir, que es la señal del corazón, la señal de un sensorcito de luz, la señal del voltaje que te genera a través de una neurona. Son señales de que, aunque la señal esté ahí, tienen una resistencia de salida así enorme. Una resistencia de 100 megaohms. Entonces, el voltaje que ustedes quieren está aquí, ¿no? En el punto aquí, en el punto azul, ¿no? Con respecto a tierra, ¿no? Pero la salida de su sensor, ¿cuál es? La salida de su sensor es esta de acá, ¿no? Esa es la señal del sensor, ¿no? El voltaje, ay, perdón, no. El voltaje del sensor, ¿no? Si ustedes ponen un multímetro, ¿el multímetro cómo se ve? Pongan acá, un multímetro se ve también una cosa de 2 terminales, ¿no? Van y lo conectan así, ¿no? El multímetro, ¿cómo se ve? Se ve que tiene algo de una impedancia de entrada. Ay, caray. Z entrada, perdón. No más que para que ustedes sepan, para los multímetros comerciales, estas impedancias de entrada a lo mejor son del pelo de, no sé, a unos 10 a 100 megaohms. Y luego ya tienen de alguna manera aquí alguna cosa para poder medir el voltaje, ¿no? Tienen un voltmetro. ¿Sí? ¿Cómo se ve esto? Ustedes están intentando medir el voltaje marcado acá con azul, con un voltmetro que está hasta por acá, miren. A través de una resistencia grandotototota de 100 megaohms y luego a través de una resistencia de entrada de esta cosa que tiene una resistencia del orden de 10 a 100 megaohms. ¿Cómo se va a ver esto? Miren, nomás, pues véanlo así. Tienen un voltaje, que es el que quieren medir, que es este voltaje azul. Y luego tienen dos resistencias acá, una grandotototota de 100 megaohms. Y luego una también grandota, que es la del el multímetro de 10 a 100 megaohms. Nomás como para ponerle un rango. Y luego quieren ver el voltaje que tienen ustedes acá, ¿no? Su tierra la pueden definir acá, pues eso está bien, pero quieren ver este voltaje.
de salida. Véanlo, sí, véanlo, sí, véanlo, sí. Acá les acabo de poner algo mal. Disculpen, espérenme. Entonces, ese voltaje de salida no va a tener ningún sentido. Disculpen. Más bien es esto. Perdón por lo que hice ahorita. Esa cosa está mal. Espérenme. Tienen esto, más bien. Tienen la de 10 a 100 megaohms. Este es su voltmetro, ¿no? Y ustedes quieren ver cuál es este voltaje que están midiendo aquí, ¿no? ¿Qué es lo que tienen? Ahora sí, tienen un divisor de voltaje, ¿no? Eso se los he dicho muchísimas veces, ¿no? Tienen ustedes una corriente pasando por aquí, tienen un divisor de voltaje, esto es R1, este es R2. ¿Quién me puede decir cuánto vale Vout? Ya se los he dicho muchas veces. Divisores de voltaje, ¿cuánto es? ¿Se acuerdan o no? Es Sí. B1, ¿Qué es B1? el de entrada. ¿Ok? Entonces vamos a llamarle señal del sensor, ¿no? La señal multiplicada ¿por cuánto? La diferencia de las resistencias De hecho, o es la suma. No me acuerdo. era así, abajo es la suma. Y luego abajo era nada más la R2, arriba, perdón. Nada más rapidísimo, ¿de dónde sale? ¿Cuál es la resistencia equivalente de esta cosa? Pues R1 más R2, ¿no? Por lo tanto, I es igual a el voltaje de la señal, ¿sí? Entre R1 más R2, ¿no? Que es sí, no, es B entre R, ¿no? Esa corriente es la misma que está pasando a través de R2. Entonces, ¿qué voltaje hay a través de R2? Que es el voltaje de salida. Es la corriente, la cual es esta, por R2, ¿no? Sí. ¿Qué es esto? ¿No? Sí. ¿Verdad? Entonces, a ver, R1 y R2, si se fijan, con los valores que tengo yo aquí, pues son más o menos del pelo, ¿no? Digamos, tomen el caso en el que sean iguales, 100 megaohms. ¿Cuánto es 100 entre 100 más 100? 100, ¿no? 101. Medio. 100 entre 100 es 1 más 100 Medio. es 1, ¿no? Es un medio, ¿no? Mira, la señal es 100 mega ohms entre 200 mega ohms, ¿no? O sea, estoy Sí, sí, asumiendo sí. de que los dos valen 100, ¿no? Es la mitad de la señal de entrada, es a lo que voy. Ahí creí. De la señal, ¿no? A lo que voy, miren, yo quiero leer la señal y estoy viendo una fracción de la señal. Se pone peor si, por ejemplo, utilizo un valor de 10 megaohms. ¿Cuánto es 10 entre 200? Pues un décimo, ¿no? Un décimo de lo que tenía Sí, antes, sí. ¿no? Entonces, esto en algunos casos es la mitad de la señal, en algunos casos es un veintiavo de la señal. Yo estoy intentando utilizar algo, estoy intentando medir una señal y nomás por medirla le estoy dando a la torre. Estoy agarrando un décimo de la señal, un veintiavo de la señal. Entonces, el hecho de medir la señal me golpea la señal, ¿están de acuerdo? Me la afecta. Y ahora, yo quiero eso. Pues no, o sea, esas son malas noticias para mí. No estoy intentando yo medir una señal y el mismo instrumento que la está midiendo está deformando la señal. ¿Están de acuerdo? Sí, Pero ¿qué pasa si no uso yo un multímetro de esos comerciales y más bien
intento hacer esto, miren. Intento yo poner mi señal que tiene una impedancia de entrada grandotototota, con impedancia de salida, ¿no? Y luego lo meto a través de este circuito, miren. Y ya después lo meto a través de mi multímetro. ¿Mi multímetro cómo se ve? Mi multímetro se ve una cosa, acuérdense, que se ve como una impedancia de entrada del multímetro, que era de 10 a 100 megaohms, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y esto me lee aquí el voltaje de salida. ¿Sí? Esta es mi referencia, ¿no? A ver, ahora díganme ustedes. Esta cosa que está aquí, el sensor, vamos a ponerle nomás bloquecitos, ¿no? Esto que está aquí es sensor, ¿verdad? Esto que está acá es el multímetro. ¿Sí? Y esto que está acá, pues es nuestro amplificador operacional, ¿no? La gente utiliza esta notación, el op-amp, Operational Amplifier, ¿no? Ahora díganme ustedes, esta corriente que yo tengo aquí, ¿cuánta corriente se va a ir para allá? Dejen nomás poner una sola, ¿no? Esta corriente que tengo yo aquí, la corriente del sensor, ¿cuánto va a ser? Miren, esta corriente se está yendo a algún lugar, está saliendo a través del sensor, está pasando a través de esto. ¿Y qué es lo que se está topando aquí? Una amplificadora operacional, ¿no? Sí. ¿Cuánta corriente va a entrar a través de las patas del amplificador operacional? Va a ser ¿Cero? la del sensor entre R1 más R2, ¿no? Pero no, todavía no. O sea, R1, R2, esto era R1 y esto es R2, pero no. Aquí nomás, propiedades del operacional. ¿Cuánto es la corriente que va a entrar si la impedancia de entrada es infinita? ¿Cero? Cero. 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 ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale la corriente del sensor? Cero. ¿Cómo se ve esto? Se ve otra vez. Es el voltaje que me está generando el sensor, la resistencia de salida del sensor, que es, acuérdense, de 100 megaohms, pusimos esto. Y luego una resistencia de entrada de aquí, del operacional. Esa resistencia se ve como una resistencia de este tamaño. ¿Qué voltaje voy a tener aquí? Si la corriente es cero, pues el mismo voltaje que tengo acá. ¿Están de acuerdo? No hay caída de voltaje. Entonces, el voltaje que voy a tener en este punto va a ser el voltaje del sensor, de la señal que yo quiero, ¿no? Y por lo tanto, el operacional me va a, de alguna manera, seguir ese voltaje, ¿no? Va a ser el mismo valor, ¿sí? Y entonces acá, en este punto que voy a seguir teniendo, otra vez, aún ahorita voy a tener la voltaje de señal del operacional, ¿no? ¿Sí? Espérame tantito. Espérenme. Ok, perdón. El punto es, ya tengo la señal que quiero medir, ya está aquí. ¿Están de acuerdo? Luego, esa señal la quiero medir a través de un multímetro. ¿Cómo se ve eso? Se ve con un voltaje que es la salida del operacional. La salida del operacional, ¿qué resistencia tiene? Una resistencia chiquitita, prácticamente cero. Y luego tengo la resistencia de mi multímetro. Aplicando la misma de la división de voltajes.
El voltaje que me interesa es este. Apliquen esta misma fórmula de la diferencia de voltaje y díganme cuánto vale esto. Acuérdense, lo que tengo yo aquí ya es el voltaje de la señal, ¿no? Que quiero ver. Díganme cuánto vale esto. El voltaje de la señal. Pongan que R1 esencialmente valga 0. Espérenme. Hagan de que R1 valga 0. Esto ¿Vale el vale voltaje de la señal? R2 entre R1 más R2. R1 vale 0. ¿Qué le queda? R2 entre R2. Esto vale, bueno, esto vale 1, pero todo esto estaba multiplicado por el voltaje de la señal, ¿no? Entonces, a ver, al voltaje de salida que tengo va a ser igual al voltaje de la señal. ¿Qué es lo que quería? ¿Están de acuerdo? Entonces, ya nomás para resumir esto. ¿Qué es lo que me permitió poner un operacional a la mitad entre el sensor y el multímetro? Me permitió medir la señal. Miren, ahora sí, yo realmente ya puedo medir la señal completa y no una fracción de la señal que estaba viendo yo acá. ¿Sí les queda claro? A mí me quedó una duda. Sí, ¿qué onda? En la corriente de la señal, Sí. que es 0, ¿eso fue una condición que se le dio o fue porque pusimos el Fue porque operacional? pusimos el operacional. ¿Por qué? Porque el operacional, acuérdense, propiedad acá 1, la impedancia de entrada es infinita. Y si es infinita, cualquier corriente que pudiera haber entrado tiene que ser 0 necesariamente. Ok. Entonces, el sensor que está aquí me va a generar un voltaje, pero cuando entre ese voltaje, o cuando intente pasar a través de esto, la caída de voltaje que va a tener en esta resistencia 1 grandotototota, esa caída tiene que ser 0, porque la corriente es 0. ¿Y por qué la corriente es 0? Porque está, a la entrada tienen es la entrada de un operacional. Mañana continuamos con la discusión, ¿sale? Pero nomás quiero ahorita nomás de que se les queden, vean la diferencia entre el caso de acá arriba y el caso de acá abajo. ¿Sí? En una de ellas veo nada más una fracción del voltaje que quiero ver, mientras que el otro veo el voltaje entero, que es lo que yo también quería tener. ¿Sale? Ok. Mañana volvemos a discutir esto, porque yo sé que puede ser mucha información para procesar así como de golpe, pero mañana vemos más propiedades. Ok. Órale. Nos estamos viendo entonces. Gracias, Doc. Sí, hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, sí, Nos bye bye. vemos.